necesario que yo sea arrebatado del cielo para traer un mensaje para esta iglesia exclusivo. Porque Dios me habló de esta iglesia exclusivamente. Ahora cuando cuente el testimonio se va a dar cuenta, hermano. Usted tiene un privilegio muy grande. Usted no se da cuenta lo que está haciendo en este lugar. Pero fue llamado por el Espíritu. No fue llamado por ningún hombre. Fue llamado por el Espíritu en este lugar. Porque Dios tiene un propósito grande con esta iglesia. Cuando cuente el testimonio te vas a dar cuenta que eres parte de algo grande. Que no eres parte de algo pequeño. Eres parte de algo grande. Una iglesia verdadera. Una iglesia que está preparada para el último tiempo. Yo le agradezco a Dios, hermano, por el privilegio que me dio. Le voy a decir la verdad, fue muy doloroso. Doloroso en el cuerpo. Doloroso por lo que tuve que pasar. Pero fue necesario que pasara lo que pasara para que Dios pudiera mostrarme este mensaje y traerlo a la iglesia. Dios me llamó a abrir los ojos de los ciegos y a aquellos que están confundidos sacarlo de la confusión. Y yo le agradezco a Dios, hermano. Tengo una palabra que quiero que la busque, que es exclusivamente para el pastor de la iglesia. Abren el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El mensaje a Esmirna dice. Y escuche bien porque usted va a entender lo que yo estoy hablando después. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Dios nos guíe en el mensaje que voy a dar. Más bien el mensaje del testimonio de lo que Dios me reveló allá arriba cuando estuve en la presencia del Señor. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Jesús, estoy delante de tu presencia, mi Padre. Tú me diste el mensaje para este siervo, para esta iglesia. Y aquí hoy estoy delante de tu presencia, Padre, sobre esta congregación. Te pido que tú abras los oídos en esta mañana, Padre, de tu pueblo, de tus siervos, de tus siervas. Abre los oídos para que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, que le habla al corazón, Padre, que le habla a su vida. Te pido, Espíritu Santo, que muestre esta mañana tu grandeza y tu gloria caer, Padre, sobre este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar para gloria de tu nombre. Voy a hablar en tu nombre, Padre, para gloria de tu nombre. Reciba su asiento, hermano. Siento la presencia del Señor. Qué hermoso que es, hermano, poder experimentar esto. Qué hermoso que es poder experimentar al Espíritu Santo en la propia carne de uno. Qué hermoso que es hablar en lengua, hermano, edificarse. Qué hermoso que es estar de pie, hermano, y poder alabar el nombre del Señor. Yo le agradezco a Dios, hermano, por la experiencia que viví. Veníamos de una campaña con mi esposa, con mis hijos. Veníamos contentos de la campaña, hermano, una semana de ayuno. Habíamos estado orando por un lugar, estábamos en Ingeniero Bunge, nos metimos en medio de un asentamiento que había, muchos brujos, muchos hechiceros, muchas personas que estaban en idolatría, en la borrachera, la delincuencia, donde se vende la droga, donde la droga era algo terrible, pero nos metimos ahí en el campo del diablo para robarle las almas al diablo. Y el último día de campaña, hermano, le pegamos a la muerte de una forma tremenda. Le tocó predicar a mi esposo, justo a mi esposo la última noche. Y le dimos a la muerte para que tenga. Y oramos por ese lugar, por el espíritu de muerte que gobernaba sobre ese lugar. Porque había altares de la muerte por todos lados. Oramos y le pegamos duro, hermano. Y de repente, cuando estamos predicando, la gente empezó a salir por todos lados, en las casas, a escuchar la palabra de Dios. Dios había tocado toda la gente esa que no llegó a la campaña, pero se sentaba con su reposera en la puerta y escuchaba el mensaje y escuchaba lo que la predicadora decía. Y le agradezco a Dios porque 12 personas fueron rescatadas ese día por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que dejamos el mensaje a todos los brujos.
Le dejamos el mensaje a todos los brujos, los hechiceros, a todos los que estaban en la oscuridad, le dejamos el mensaje de salvación. Y veníamos contentos, cantando, danzando, veníamos porque habíamos hecho la obra para Dios. Y venía con mi esposa, ya llegábamos a nuestra casa y estábamos por delante y nuestras hijas venían por atrás. Y de repente para un auto media cuadra antes de llegar a casa y le comienza a robar a mi hija y a mi futuro yerno. Le comienza a robar, le pegan un culatazo a mi yerno, le pegan un culatazo y lo tiran y le sacan la mochila y le sacan a mi hija la cartera y todo lo demás. Cuando mi hija grita, yo atino a correr donde estaba ella. Ya el ladrón ya estaba subiendo al coche y mi esposa y mi hija corren atrás mío porque nuestra hija estaba tirada en el piso. Y cuando voy llegando a mi hija, bueno, veo que está mi hija, que estaba bien, gracias a Dios. Y entonces se baja el chico y yo atino a correr así a mi hija, a ponerla atrás mío y a mi otra hija chiquita atrás mío. Y se baja el muchacho del auto, de unos 14, 15 años tendría, y levanta su arma y me tira un tiro en medio de la panza. Y yo lo que le agradezco a Dios, le decía que le agradezco que el tiro me dio a mí, que no le dio a alguna de mis hijas, porque en ese momento la verdad que hubiera sido terrible para mí si le hubiese pegado a una de mis hijas. Y le agradezco a Dios porque el tiro, cuando mi hija más chiquita estaba atrás mía, agarrado atrás mío, y el tiro me da acá. Si yo no hubiese estado, le dan la cabeza justo a mi hija. Y le doy gracias a Dios, porque Dios tenía un propósito. Y ahí comenzó todo, hermano. Me pararon una ambulancia que justo venían los vecinos, que no quería llevarme, y los vecinos casi lo lincharon. Así que dijeron, se paró uno, me acuerdo, porque yo estaba ahí al frente, y me dice, si no lo llevas, ¿sabe la palabra que le dijo? Te voy a matar a trompada, que no le dijo eso. Le dijo, si no lo llevas, te voy a matar a trompada. Así que no le quedó remedio al varón y me llevó, me trasladó y me llevó a aquel lugar. Pero Dios ya había preparado todo el lugar. Llegué a aquel lugar, me operan directamente, me entran al quirófano, me operan y dice que la bala no hizo nada. Eran todos principiantes los que me operaron y me sacaron afuera y yo escuché la voz que me dijo, tengo un propósito contigo. Y luego cuando salió mi madre, es lo único que recuerdo, hasta ese momento es lo único que recuerdo, le dije, mami, mi vieja sufre depresión. Tranquilamente con lo que le pasó a su hijo podía haber también partido con el Señor. Y lo único que me acuerdo que le dije a mi madre, ma, no te preocupes porque Dios tiene un propósito conmigo. Y me dijo, lo creo. Y gracias a Dios, mi madre quedó bien, quedó hasta ahora, hasta el día de hoy, gracias a Dios está bien. Sufre depresión, pero bueno, gracias a Dios que está bien. Y recuerdo que esa fue la primera operación que me dio, que le hablé a mi madre. Y ya después perdí el conocimiento. Me meten de vuelta a la sala para operarme, encontró un cirujano que vino y dijo, no, este joven no está bien, dice. Y el cirujano, bueno, me hizo unas placas, unas cosas que me hice. Y cuando me abre, tenía el páncreas roto, tenía el colon levantado, tenía perforado varias cosas del intestino. Y estaba todo roto por dentro porque la bala había hecho esto, había roto así. Entonces el cirujano comenzó a reconstruir todas las áreas que estaban dañadas, agarró el páncreas, lo unió, donde estaba cortado, unió con otra parte y la unieron y pudo sacarme adelante. Pero cuando terminaron la operación, yo no resistí a la operación. Me tuvieron que poner en coma inducido y me sacaron afuera con coma inducido. Coma inducido es que lo ponen con respirador para que respire artificialmente. Y ahí comenzó todo. Uno de mis hermanos, después que yo pasó todo lo que pasó, un hermano carnal, me dice, ¿sabes? Cuando vos estabas en ese lugar, dice, cuando te sacaron la segunda vez, yo pude ver que vos no estabas ahí, que había un manto que te estaba cubriendo blanco, yo veía algo blanco que te cubría, pero veía que vos no estabas ahí. Un mundano, hermano. Dios le había revelado que yo ya no estaba en ese lugar, que ya estaba transportándome para el cielo, para que me hablara el Altísimo, el Todopoderoso. Y después otra de mis hermanas, aparte de este hermano que me había contado, se acerca y me dice, ¿sabes? ¿Querés que te diga algo? Vos estabas muerto, dice. Yo te vi ahí que no estabas ahí. Yo me acerqué ahí y tu espíritu no estaba, dice. Y ahí me confirmaba el Señor que no estaba ahí. Pero la tercera que Dios me había revelado era que en ese día que pasó todo lo que pasó, mi esposa se va a descansar para poder descansar, que no descansó nunca, ¿no? Y se puso a orar, dice, en la madrugada, y oraba y le pedía al Señor que no me llevara. Y cuando oraba, dice que se iluminó la pieza
Escuché lo que le voy a decir. Se iluminó la pieza y abrí la puerta y aparecí todo vestido de blanco. Pero mi ropa era toda blanca con sandalias blancas. Las vestiduras que van a tener los santos cuando estemos arriba en el trono. Porque Él lo va a vestir de vestiduras blancas resplandecientes. Nos va a vestir con sandalias nuevas. Y estaremos eternamente allá arriba con el Cordero comiendo. Fraude. Y entré de blanco y la saludaba. Y ella empezó a gritar pensando de que el tata me llevaba para arriba. Y ahí entendió una voz que le habló, que le dijo, no, tengo un propósito con él. Le voy a mostrar cosas para mi pueblo. Y ahí se quedó tranquila, dice. Pero era la confirmación, hermano, que Dios me había sacado del cuerpo. Cuando yo sentí el desprendimiento del cuerpo, sentí un dolor muy grande. No sé por qué lo sentí, nunca había escuchado yo que cuando se desprendía el cuerpo del alma se sentía dolor. Pero yo sentí un dolor muy profundo en el cuerpo cuando se desprendió mi alma y salió para arriba. Y cuando llegué arriba, fui transportado para arriba y llegué a un lugar y me habló una voz que me dijo, yo te voy a hablar algo para mi pueblo, para que tú le digas a mi pueblo que las trompetas van a sonar. Y que si mi pueblo no está preparado, mi pueblo se va a quedar. Ve y dile a mi pueblo lo que te voy a mostrar, que muchos están en pecado, que muchos están en maldad, que muchos vienen a la iglesia, pero no están convertidos. Por eso ve y dile a mi pueblo lo que te voy a mostrar, y dile todo lo que te voy a decir, para que puedan escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y en ese momento, hermano, me dijo la voz, te voy a mostrar las 3 iglesias que van a moverse en la tierra. Te voy a mostrar 3 iglesias que se van a mover en el último tiempo. Y dile a mis siervos que de estas 3 iglesias escojan la que quieren seguir. Porque Dios le da la lección al hombre de Dios, al ángel de la iglesia. Le da la lección que siga a donde quiera seguir. Pero las consecuencias después son graves. Porque cuando venga el rapto, muchos van a quedarse con las iglesias enteras. Y muchos no entienden, hermano. Muchos no lo entienden, pero es lo que el Espíritu Santo le está trayendo a la iglesia para que la iglesia cambie de rumbo. Pero ustedes tienen un privilegio grande. Y ahí comenzó a mostrarme el Señor. Me comenzó a mostrar la primera iglesia, que era la iglesia de los diezmos y de las ofrendas, que muchos pastores buscaban tener fieles para comenzar a recaudar diezmos y ofrendas. Y yo veía ahí, y Dios me habló de una forma clarita, y me dijo, te voy a permitir que puedas dirigir la iglesia para que sepas lo que ellos están sintiendo en sus congregaciones. Y yo veía, hermano, cómo ellos buscaban tener los diezmos y las ofrendas, y comenzaba cuando había alguno que tenía mucha plata, se acercaban y lo trataban de una forma diferente como trataban a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía plata. Y de repente yo comenzaba a ver, hermano, como los pastores permitían gente que estaba en adulterio, en fornicación, subían a predicar, y yo los veía que ellos subían a predicar en fornicación y estaban en adulterio y predicaban la palabra como si no pasara nada. Y yo decía, pero Señor, están en adulterio, están en fornicación, ¿cómo van a subir a predicar la palabra? Me decía el Señor, sus ojos están ciegos ya no ven al Espíritu Santo, ya no lo entienden, no lo comprenden, porque el Espíritu Santo está lejos de ellos. Y subían a predicar, y yo veía como músicos subían a tocar la guitarra y estaban en pecado. Veía como jóvenes subían a la batería, hermano, no tenían siquiera 5 minutos de oración para tocar la batería. 5 minutos. Veía como muchas personas desfilaban en la iglesia y como la iglesia parecía un club social y el Espíritu Santo estaba afuera de la iglesia. Y de repente me mostró el Señor, me dijo, ve a la puerta, me dijo. Y yo iba a la puerta de la congregación de donde estaba la iglesia y veía a alguien que estaba parado en la puerta y me decía, ese soy yo el que está parado en la puerta. Yo estoy a la puerta de la iglesia, pero no me dejan entrar porque se preocupan de las cosas de la tierra, porque ya perdieron el temor de Dios, porque ya no buscan la santidad, porque ya no buscan el temor de Dios, ya buscan lo que les conviene a ellos y predican y cantan como si fuera nada, porque ya no tienen temor de Dios para esto. Porque yo estoy lejos de ellos, yo estoy a la puerta, pero yo estoy golpeándole
Y me decía el Señor, ve y dile a mi pueblo que despierte de una vez, porque yo estoy pronto a buscar a mi pueblo. Ve y golpea la puerta de su corazón y dile, están errados, están equivocados, salgan del pecado, me decía el Señor. Dile que salgan del pecado, porque yo estoy a la puerta ya para arrebatar mi iglesia. Y me mostraba que la iglesia estaba con vestiduras sucias. Todo vestiduras sucias en la iglesia. Y había unos poquitos nomás que tenían vestiduras blancas. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿sabes por qué me muevo a veces? Porque hay siervos todavía que están en el pueblo, que están orando, ayunando y buscando mi rostro y hablando la verdad de mí. Entonces yo ahí me manifiesto, porque ellos me están buscando los secretos, porque ellos me buscan en las madrugadas, porque ellos están velando por mi pueblo, aunque no dicen nada, pero yo estoy con ellos y yo me manifiesto cuando ellos predican por esta causa, porque están buscando el corazón. Dios siempre reserva su rebaño. Pero esta era la iglesia, hermano, una iglesia mundana. Era la iglesia que se iba a manifestar en el último tiempo. El mensaje de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, miserable y desnudo. Porque también se creían ricos por las riquezas que habían obtenido, pero eran pobres, miserables y desnudos. Y entonces esa era la primera iglesia que Dios me mostraba. Era una iglesia que estaba tibia. Una iglesia que ya no, ni tibia era fría, porque el Espíritu Santo estaba en la puerta esperando que lo dejen entrar. Y Dios me mostraba que esta iglesia iba a manifestarse en el último tiempo. Y me decía el Señor, es necesario que lo que yo te muestro, tú también elijas qué iglesia quieres seguir. Y yo le decía al Señor, yo quiero seguir a tu iglesia verdadera. Y ahí, hermano, en ese periodo de tiempo, Dios me muestra la primera iglesia. Esta era la primera iglesia que estaba en la tierra. Gente que subía al púlpito, gente que cantaba, gente que predicaba, gente que estaba dentro del pueblo, que no estaba haciendo bien las cosas delante de los ojos de Dios. Y ahí me dijo el Señor, pero ahora te voy a mostrar cómo trabaja la muerte en la tierra. Te voy a mostrar para que tú sepas lo que hace la muerte cuando se lleva a alguien de la tierra. Y de repente me aparezco de vuelta, todo de blanco en un lugar, y aparece una persona toda de negro, era una persona así rubia, era la persona de la muerte, y tenía un auto como un 0 kilómetro, pero era un auto totalmente diferente a lo normal, y adelante tenía unas cuchillas, y arriba tenía otra cuchilla que cortaba, con las otras cuchillas cortaban, y de repente estábamos en Japón, y de repente estábamos en Francia, y de repente estábamos en Canadá, y así la muerte iba para todos lados, en centésimas de segundo estábamos de un país en otro. Y yo comenzaba a ver cómo la muerte se ponía ahí adelante, y la muerte decía, llegó el tiempo para este. Y comenzaba a desfilar para donde estaba el coche. Y cuando llegaba el coche, hermanos, esta cuchilla cortaba y separaba el alma del cuerpo. Y el alma entraba abajo del coche, lo comía el coche, y comenzaba, y yo veía abajo que salía fuego de abajo del auto estaba el fuego, entraban para el infierno, y le separaba el alma del cuerpo, y el alma entraba para abajo del infierno, y así comenzaban a caer la gente, y comenzaban a caer, y comenzaban a caer, y comenzaban a caer, y yo comencé a llorar, y le dije, Señor, tanta gente está muriéndose y cae del infierno, cuánta gente cae por minuto del infierno, Señor, y me habló una voz llorando, y me dijo, no, siervo, no caen por minuto del infierno, caen por segundo la muerte se lo lleva al infierno. Y yo lloraba y le decía, Señor, mi pueblo está dormido, me decía, mi pueblo no despierta, ay, las almas están perdiéndose, porque mi pueblo no habla la verdad, porque mi pueblo no le dice que hay un infierno, porque mi pueblo no le habla que se van al infierno de verdad, que escapen del pecado. Mi iglesia está durmiendo, me decía, llorando, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, ayúdame a despertarme para poder predicar a la gente. Y veía, hermano, cómo las prostitutas, cómo los homosexuales desfilaban y iban cayendo. Y en una parte, hermano, que fue lo más triste que viví, veía cómo hermanos de congregaciones comenzaban a caer. Y yo decía, Señor, pero ellos te sirven en la tierra. Ellos nunca me sirvieron, porque nunca los conocí. Y eran hermanos que cantaban, que alababan, que escuchaban la palabra, que predicaban, que cantaban. Y eran comidos por la muerte también.
Y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame a poder hablar a la gente, decirle que hay un infierno que es real, que es verdadero. Y la muerte por ahí escuchaba la voz que decía, terminó el tiempo, y era trasladada para otro lado. Y comenzaban a subir más gente. El de arriba es el que dictamina cuando le llega el tiempo al hombre. Pero antes que le llegue el tiempo al hombre, Dios le da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Dios le habla continuamente al hombre para que el hombre se arrepienta. Si el hombre o la mujer no escuchan y llega la hora, luego no tendrán excusa, porque Dios le ha hablado la palabra. Dios me dijo claramente, todos estos que desfilan para adentro, les fue predicado mi palabra, pero no la aceptaron. Y de repente, hermano, veo como una visión. Veo unos empresarios de mucha plata. Y cuando veo estos empresarios, comienzan a llamar a los prostíbulos. Y la sorpresa, hermano, que ellos no llamaban para que vayan mujeres para tener relaciones. Ellos llamaban, le decían, mándeme un niño. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Le decía el empresario, mándeme un niño. Y yo decía, Señor, ¿cómo mándeme un niño? Un niño para ser abusado. Y yo veía que le llevaban un niño y que abusaban de él, veía todas las escenas como abusaban y luego lo mataban y lo tiraban como si fuera un perro. Y yo comencé a llorar amargamente y le decía, Señor, Señor, ¿por qué tanta maldad hay en la tierra? ¿Por qué permites esto, Señor? Le decía. Y de nuevo me decía el Señor, siervo, mi iglesia está dormida, mi iglesia no despierta del letargo, mi iglesia tiene que despertar para poder predicar mi palabra y para que ellos entiendan este mensaje que tengo preparado para ellos. Y lloraba amargamente y decía, Señor, ayúdame a predicar tu palabra, ayúdame por favor. Y me decía, ve y dile a mi pueblo que despierte mi pueblo, porque yo tengo cosas grandes para darle a mi pueblo, pero mi pueblo tiene que buscarme. Y ahí, hermano, fui trasladado de vuelta en esa secuencia que me mostraba el Señor. Cuando me llevó a un lugar de nuevo con la muerte, comencé a ver niños como caían. Y yo le decía, Señor, pero son niños. Me decía, estos niños ya están consagrados para la maldad. Estos niños están perdidos también y van a caer en el infierno. Y yo le decía, Señor, pero hay niños en el infierno. Y me dijo, sí, siervo, hay niños en el infierno, están consagrados para Satanás y se van también al infierno. Y yo lloraba amargamente, decía, Señor, por favor, dame tu palabra y ve a llevarla donde sea. Y así, hermanos, esa fue la experiencia que tuve con el Señor. Y luego me dijo, ahora te voy a mostrar la segunda iglesia que se va a mostrar. Pero antes de eso, hermanos, el Señor me permitió ver y meterme en otras religiones. Hay una religión que sigue a una virgen, que no recuerdo ahora su nombre. Y me dijo el Señor, voy a permitir meterte para que veas cómo trabajan ellos. Y yo me metía en esa religión y ellos adoraban a una virgen. Y yo veía cómo ellos adoraban y ellos decían, Jesús está aquí. Y yo le decía, no, Jesús no está aquí, le decía. Y me decía, ¿te das cuenta, siervo? Ellos creen que estoy ahí, pero no estoy ahí. Así mi iglesia que está en la tierra cree que estoy ahí, pero yo no estoy ahí, siervo. Ellos están confundidos y mi pueblo está confundido con respecto a la primera iglesia que les había contado. Ellos creen que está Dios en la iglesia, pero Dios no está en la iglesia. Y de repente me metí en esa religión y comenzaba a ver cómo ellos adoraban y hacían todos los sacrificios que hacían. Y el Señor me permitió ver lo que ellos hacían. Y ellos lo hacían de corazón, hermano. Ellos adoraban a la Virgen de corazón y buscaban a Dios de todo corazón. Y ellos pensaban que Dios estaba ahí, pero Dios no estaba ahí. Y así me metí en otras religiones más y veía otras religiones que pasaba exactamente lo mismo. Y me mostraba una religión que tenía una moneda, que curaban con la moneda. La moneda curaba. Y yo decía, ¿pero cómo cura una moneda? Y me decía, te voy a permitir que te metas para que comprendas lo que ellos están viviendo. Y yo me metí a dirigirle la iglesia. Y con la moneda yo la tiraba para arriba y caía sobre los enfermos y los enfermos se levantaban. Y luego me decía el Señor, pero ahora te voy a permitir ver. Y se me abrían los ojos espirituales. Y yo veía como demonios se levantaban con la gente y cómo la gente se sanaba. Eran tremendos demonios que se levantaban y que sanaban a la gente para que la gente siga creyendo en la mentira y en el engaño. Ellos creen que Dios está en ese lugar porque hace milagros, pero Dios no está en ese lugar.
Y ahí, hermanos, en esa religión, yo entendí de verdad que muchas veces parece que Dios está, pero Dios no está de verdad. Y ahí me meten en la segunda iglesia, en donde es la iglesia empresarial, la iglesia del poder adquisitivo. Pero esta iglesia tenía algo diferente a la primera iglesia. La primera iglesia tenía pastores que seguían los diezmos y las ofrendas y permitían el pecado en la iglesia. Pero esta iglesia tenía algo diferente a la primera. Esta iglesia tenía un demonio específico que le daba el poder adquisitivo para que se levantara con todo su poder económico. Este demonio le daba la autoridad para que se levantara. Y el demonio se llama Luther King. Y cuando volví en sí, comencé a buscar Luther King, me venía a la mente. Y decía, Señor, ¿qué es esto, Luther King? ¿Quién es? Y cuando lo busco, hermano, era una persona muy pobre que se hizo multimillonario. Y que cuando se hizo multimillonario, comenzó a darle la experiencia a otras personas para que se hagan multimillonarios. Y yo veía que esta persona se paraba y a través de los ojos le transmitía una unción de riquezas. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo hace este demonio? Y veía cómo la persona se envanecía y lo único que buscaba era la riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza. Y veía, hermanos, y comenzó Dios a hablarme y a darme nombres. Y me decía, Maldonado, alábele que él vive, hermano. Maldonado, me decía el Señor. Cash Luna, Dante Gebel, Marcos Witt. Y me daba muchos nombres, hermanos, que estaban en este sistema espiritual. Y me decía, te voy a permitir que te metas y dirijas para que veas lo que ellos sienten cuando hacen todas estas cosas. Y yo los veía, hermano, como desfilaban limusinas y los venían a buscar a los siervos, como iban a los lugares preponderantes llenos de plata, de riqueza, de ostentaciones, y como iban y se compraban los trajes más caros, los relojes más caros que había, y cómo disfrutaban toda la plata y las riquezas que tenían. Y me dijo el Señor, te voy a permitir que dirijas para que sepas lo que ellos sienten. Y cuando me metí a dirigir, hermano, terminó un culto, ya era el final del culto, y yo pedía que me traigan la limusina, para que me recogiera la limusina. Y me recogió una limusina gigante, grande, era larga, y yo me metí adentro, y adentro estaban todos los lujos habidos y por haber. Y yo viajaba en limusina contento. Y yo le decía ahí, cuando estaba ahí, le decía, Señor, pero esto no es tuyo. Me decía, ve, siervo. Y de repente me paraba en un lugar y me compraba un traje que salía como $50,000. Y me compraba joyas. Y me compraba un montón de cosas, me compraba. Y me decía, ahora te voy a mostrar lo que ellos hacen en lo oculto y en lo secreto. Me dirigía a un departamento. El departamento era totalmente fuera de lo normal. Un departamento que tenía todas las riquezas habidas y por haber. Y yo entraba a ese lugar y veía que gente entraba a la casa y que me traía los diezmos y las ofrendas del culto. Y yo las volcaba en la cama, y cuando volcaba en la cama caían joyas, caían relojes de oro, caían cheques, plata en abundancia, era dólares, euros, de todo tipo de plata, hermano, y riqueza que uno pueda comprender. Y cuando estaba en la cama yo levantaba así y decía, soy multimillonario, soy rico. Y me decía el Señor, esto es lo que ellos hacen. Se jactan de lo que Dios, lo que ellos recogen de sus ofrendas, sus diezmos, se jactan de esto en sus camas. Y me decía el Señor, pero ahora te voy a mostrar algo, para que sepa que lo que muchas veces se habla o se dice, no viene de parte mía. Y esto escúchelo bien, hermano, porque es real lo que le estoy diciendo. Me dice el Señor, ahora te voy a permitir dirigir el culto, me dijo. Y cuando dirigía el culto, hermano, comenzaban a reírse todos, pastores, evangelistas, gente del pueblo, comenzaban a reírse y se caían por un lado y para el otro, se reían. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Está el poder de Dios acá. Y me decía el Señor, siervo, te voy a mostrar que esto no es mío. Escuche lo que le voy a decir, hermano, porque yo vi un culto de estos hace unos días y comprendí que hay demonios que están detrás de estas cosas.
Y cuando estaba ahí en el culto, yo veo que demonios comienzan a salir de la gente, demonios que estaban detrás de la gente que los hacía reír. Y yo decía, Señor, pero esto es diabólico. Siervo, me decía, esta risa no procede de mí, esta risa procede de los demonios. Los demonios descienden en sus cultos y comienzan a hacer reír a la gente, y la gente se ríe una con otra. Pero déjame decirte, esto no es mío, esto proviene del diablo. Por eso abre los ojos y dile a mi pueblo que no todo lo que brilla es oro. Dile a mi pueblo que hay presencia extraña, que es presencia que no es de Dios. Esta presencia procede de los demonios, me dijo el Señor. ¡Alábale! Tenebroso, hermano. Pero eso no es todo. Me dijo el Señor. Yo le dije al Señor, pero Señor, pero si también se ve el milagro, yo vi que había uno que caminaba. Me dijo, también te voy a mostrar esto, me dijo. Y veía que yo le oraba a una persona y un paralítico se levantaba. Y cuando se levantaba el paralítico, yo veía el demonio que estaba atrás del paralítico y el demonio lo hacía levantar de la parálisis y comenzaba a caminar. Y era un demonio que se incorporaba en la persona y se quedaba ahí y comenzaba a caminar. Me dijo el Señor, estas sanidades no son mías, pero es necesario que acontezca para que le crean a la mentira. Por eso, iglesia, Dios te llama a abrir los ojos en este último tiempo. Lo que escuchas, lo que ves, le comentaba al obispo cuando veníamos en el camino. Escuché una prédica de Maldonado, quería sacarme las dudas. Y dio un mensaje que nada que ver con la prosperidad, pero nada que ver el mensaje. Pero lo llevó de una forma tal que lo llevó camino a la prosperidad. Y yo decía, ¿qué sutileza tiene? Y me decía el pastor, son maestros en la palabra, no son cualquier persona. Son maestros en la palabra que están confundidos y que van rumbo al infierno si no se arrepienten antes que venga el Señor. ¿Usted sabe que Maldonado niega el rapto de la iglesia? ¿Usted lo sabe? Si no lo sabe, sépalo. Él niega el rapto de la iglesia. Cree que es algo superficial, algo barato. Pero qué confundido está, hermano. Y lo más triste, hermano, que lleva pastores, que lleva evangelistas que lo siguen de una forma tremenda. Qué triste que es que iglesias están perdiéndose en este último tiempo. Como personas se están perdiendo. Anoche cuando di el testimonio se acercó un joven y me dijo, mirá, me mostraba, tenía en el Facebook a Maldonado, todo lo que yo había dicho los tenía todos. Me decía, yo escuchaba todos los mensajes. Yo, dice, notaba que había algo raro, dice, pero no me daba cuenta, dice. Se da cuenta, hermano, hay un montón de gente que está confundida y los hacen confundir y los hacen errar y los hacen equivocar. Mientras la iglesia está callada y no habla y no le dice con los nombres y los apellidos, porque Dios me dijo, di los nombres y los apellidos para que sepan los pastores, para que sepan los siervos que ellos están en la mentira, que están en el engaño, que están en la falsedad. Descúbrelos, descúbrelos, abre los ojos de mi pueblo para que vea que están en la oscuridad y en tinieblas y que ellos no heredarán el reino de los cielos. Y así me mostraba, hermano, que las sanidades tampoco procedían de Dios. Y esta particularidad tenía que este demonio venía sobre esas iglesias y ellos comenzaban a enriquecerse. Por eso en este último tiempo abra los ojos. ¿Qué iglesia usted quiere seguir? Y cuando lo vengan a confundir, usted se va a dar cuenta la iglesia que tiene que seguir. Porque Dios me trajo a mí esta mañana para abrir los ojos y decirle, no todo lo que brilla es oro. Y esta palabra que yo leí en el mensaje a Esmirna, dice, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Hay muchos que se levantan dentro del pueblo que parece que son de nosotros, pero no son de nosotros. Porque se levantaron con nosotros, pero no son de nosotros. Entonces es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de comenzar a velar, porque llegó el tiempo de la recta final. Cuando está la recta final, yo recuerdo una vez, hermano, una carrera, me tocó vivir una carrera, salí tercero en la carrera, corrían 250 personas y el privilegiado que era uno de mis compañeros, que nosotros creíamos que ganaba de lado a lado la carrera, pasó que le agarró un calambre y comenzó a correr. Y cuando le agarra el calambre se para y todo lo pasamos por arriba. Y esas 250 personas corrían para el final. Y yo recuerdo a este joven, lo recuerdo de una forma tremenda, porque estaba corriendo
se levanta después que le agarra el calambre y sigue corriendo. Y cuando va llegando a la final, cuando va llegando se encuentra con otro que está corriendo también. Y comienzan a correr y a forzarse. Y yo veía cómo él se esforzaba y se esforzaba para la recta final. Y cuando llegó, hermanos, él pasa la recta final y el otro se cae y se queda fuera de la meta y no puede llegar porque no puede respirar, y él pasó la meta. Y yo lo comparé ahora y decía, Señor, estamos en la recta final, pero muchos van a quedar antes de pasar la recta porque no miran el blanco, porque no te miran a ti, porque no te comprenden a ti, porque no escapan del pecado, porque no escapan de la mentira, porque no escapan del engaño, porque no escapan de la falsedad, porque se cree que venir a la iglesia es una diversión, porque se cree que venir a la iglesia es venir a estar participando en buenos cultos, porque vienen solamente a participar de la reunión. Pero cuando venga a la reunión, no vengas a participar solamente, ven a buscar el rostro de Dios, a llenarte del Espíritu Santo, a inundarte con su gloria, que la unción caiga, comienza a saltar en lengua, comienza a dar en lengua, comienza a danzar, comienza a fortalecerte. Eso es lo que está Dios buscando para la última iglesia en la tierra. Bendito sea Dios. Y así, hermano, me mostraba la segunda iglesia al Señor. Pero ahora cuando entro en la tercera iglesia, fui trasladado a otro lugar. Y cuando me trasladaron a otro lugar, llegué a un lugar donde era todo así como un galpón. Pero era todo de blanco, el techo de blanco. Todo hermoso era. Y comenzó a vestirme con otras vestiduras. Y me vestía con unas vestiduras blancas, resplandecientes. Unas sandalias blancas, hermosas tenía. Y todo el lugar estaba todo blanco. Pero un blanco que no era un blanco natural, era un blanco celestial. Era un blanco que está preparado allá arriba en el cielo para todos los hijos del Señor. Es un blanco que la iglesia va a ser vestida y la santidad va a estar morando, porque el brillo de eso es la presencia misma del león de la tribu de Judá. Ese blanco procede del cielo, ese blanco no de la tierra, ese blanco del león de la tribu de Judá, aquel que venció en la cruz, aquel que le dijo al diablo, diablo, te saco el acta que le era contraria a mi pueblo, y la clavo en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese blanco procede del cielo. Y de repente, hermano, cuando fui trasladado a ese lugar, se comenzó un lugar a brillar, comenzó a brillar y comenzó a aparecer alguien. Y este alguien era el león de la tribu de Judá. Era la estrella resplandeciente de la mañana. Comenzó a resplandecer todo, hermano. Y mi cuerpo comenzó a vibrar de una forma terrible. Comenzó a temblar mi cuerpo porque la presencia era tremenda. Y comencé a ver así, los ojos se me nublaban. No podía verlo porque no lo podía ver del resplandor que tenía. Y comencé a sentir una paz que no se la puedo contar, porque es una paz sobrenatural. No es una paz que cuando tú ves a tu niño cuando nació, cuando te casas o tienes algo nuevo. Es una paz realmente hermosa. Es una paz que no se comprende en la tierra. Es algo que no quieres volver nunca más a la tierra, porque hay algo maravilloso. Y yo pensaba dentro mío, ya no vuelvo más a la tierra. Si tengo esta paz en este lugar, no vuelvo nunca más. Y se me apareció el león de la tribu de Judá. Y me habló, siervo, me dijo, ahora te voy a mostrar la verdadera iglesia, me dijo. La iglesia que yo quiero de la tierra. Pero yo no lo podía ver, escuchaba la voz, pero no lo podía ver. Y de repente él se da vuelta así, y aparece alguien adelante de él, todo vestido de blanco, con un cinto. Y ahí cuando él le da vuelta, yo luego puedo ver en el Señor un cinturón que tiene colgado, que decía fiel y verdadero. Un cinturón que tenía colgado el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un cinturón de oro que decía fiel y verdadero, fiel y verdadero, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Era el león de la tribu de Judá. Y ahí, hermano, cuando el Señor se da vuelta y hay alguien adelante de él, era el obispo Brandoni. Y me dice, siervo, me dijo, esta es la verdadera iglesia.
me mostraba al obispo que estaba delante del Señor, vestido todo de blanco con un cinturón. Me decía el Señor, Él es la verdadera iglesia. Yo le he entregado la verdadera iglesia a Él. Yo tengo un propósito con Él en la tierra, me decía. Lo van a vituperar, me decía, lo van a calumniar, lo van a injuriar, lo van a maltratar, le van a querer sacar lo que él tiene, pero dile a mi pueblo que yo estoy con él, yo estoy con él, yo lo voy a defender, porque él es la verdadera iglesia en la tierra, yo lo escogí a él como una verdadera iglesia, y levantaré un pueblo que lo va a estar siguiendo, levantaré una iglesia verdadera, la cual verá la gloria de Dios. Y ahí veían visión, hermanos, como el pastor salía a predicar por todas partes del mundo, veía cómo iba a países a predicar, a provincias, y vi un cartel bien grande así en lo alto, que decía Medio Oriente, decía. Dios tiene un propósito muy grande con el pastor, y usted tiene, como dijo mi esposa, oro en polvo. Pero déjeme decirle que Dios no solamente lo escogió a este ángel, sino que también lo escogió a usted. Y Dios lo escogió, usted tiene un privilegio muy grande de estar en esta iglesia. Yo no sé cuántos ustedes pertenecen a esta iglesia, pero déjeme decirle que se levantarán muchos de este lugar que seguirán hablando mal, criticando, condenando. Y muchos los van a querer sacar de ustedes de este lugar. Los van a querer sacar de este lugar. Porque el diablo sabe que en este lugar está la respuesta de Dios para la humanidad. El diablo sabe lo que está pasando en esta iglesia. Esta iglesia va a ver algo sobrenatural, porque Dios está derramando algo sobrenatural sobre esta iglesia. Por eso no se deje llevar por los comentarios, no se deje llevar por las mentiras, no se deje llevar por los engaños. Ahora usted es consciente, hermano. Si alguien le dice, vení porque esta iglesia no es de Dios, dígale, a mí, Marcelo Vieira, a mí no me habló ningún pastor en la tierra, a mí no me habló un apóstol, a mí no me habló un profeta, a mí no me habló un evangelista, a mí me habló el león de la tribu de Judá y me dijo, él es la iglesia verdadera, él es la iglesia verdadera, él es la iglesia verdadera. Me lo dijo el león de la tribu de Judá. No me lo dijo cualquier persona, me lo dijo el ángel. ¡Ay, Shaya, Soa! Aunque al diablo no le guste, aunque a las personas no le guste, me dijo el Señor, yo lo voy a defender, yo lo voy a defender, yo lo voy a defender, aunque lo calumnien, aunque lo blasfemen, aunque lo quieran sacar, yo estoy con él. Antes de que sucedan las cosas, Dios ya sabe lo que va a pasar. Antes de que pasen las cosas, Dios sabe lo que va a pasar. Y Dios les trajo este mensaje a ustedes para decirles, ustedes están en la iglesia verdadera. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero Él hace lo que hacemos todos nosotros. Abrimos el culto, predicamos la palabra, oramos por los enfermos. Y me dijo, no, siervo, quería mostrar un culto, me dijo. Y fui trasladado a un lugar, me mostraba la iglesia y justo comenzaba a orar el pastor. Y cuando yo estaba ahí, recordaba el culto que me había mostrado el Señor. Era el culto que estamos viviendo hoy. Estaba orando el pastor del principio y él comenzaba a orar en el culto ese que yo estaba arriba en el cielo. Comenzaba a orar. Y yo decía, no termina más de orar. Pasaban 2 horas y estaba orando en el culto. Y me decía, ve, siervo, Él no hace lo que hacen ustedes. Él se deja guiar por el Espíritu Santo. Él deja que el Espíritu Santo esté dentro de la congregación y que haga lo que Él quiera. Me dijo él, ora por el bautismo y la gente se bautiza en lenguas de fuego, porque busca mi rostro, porque me deja hacer lo que yo quiero en el culto y no lo que Él quiere, porque Él deja la sabiduría del hombre, la sabiduría me la deja de lado para que gobierne mi sabiduría sobre Él. No es igual, me dijo. Y entonces le decía, Señor, gracias, gracias, Señor. Y de repente me dijo el Señor, ponte a su lado. Y yo estaba vestido así todo de blanco y me pongo al lado de él donde estaba él y de repente comenzó a aparecer un cinto sobre mí. El mismo cinto que él tenía comenzaba a aparecer sobre mi cinto y me vestía con un cinto así de lado y me decía, esto es lo que transmite él, esto es lo que él transmite. Mi presencia la transmite cuando habla, mi presencia la transmite cuando alguien se acerca y toda mi ropa comenzaba a resplandecer, mi ropa comenzaba a brillar. Y yo le decía, ¿qué es esto, Señor?
Y me dijo, esta es la llenura del Espíritu Santo que está cayendo sobre ti. Esto es lo que Él transmite, la llenura del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que yo quiero, esta es la iglesia que yo amo, esta es la iglesia que yo quiero en la tierra, esta es la iglesia que abre los ojos a los ciegos. Por eso, hermano, si alguien quiere confundirte, no te dejes confundir. Si alguien te quiere llevar de la iglesia, dile, estás equivocado. El Señor me dijo, esta es la iglesia que yo quiero en la tierra. No te confundas. No te confundas, el diablo quiere sacarte de la iglesia, pero no lo dejes. Cuando alguien venga a visitarte a tu casa y venga a traerte con chismerío, cuenterío del ángel de la iglesia y que te diga, no, lo que él hace no es de Dios, dile, no, vos estás confundido. Dile, vos sos un hijo del diablo. Díselo así en la cara. Vos sos un hijo del diablo, porque Dios no dijo en la cara. Él es la iglesia verdadera. Él es la iglesia que yo quiero en la tierra y la iglesia que va a transmitir en el último tiempo el rapto y la venida del Señor. Así que, hermano, pegue a su pastor, pegue a su pastora y va a ver cómo el cinto va a comenzar a resplandecer sobre usted. Va a ver cómo su vestidura comienza a cambiar. Júntate con los mundanos y serás mundano. Júntate con el ángel de la iglesia y serás como el ángel de la iglesia. Están, hermanos, lamentablemente es así. Tenemos que pasar la última recta final. Por eso no te puedes quedar ahora. Dios te llama a levantarte de esa silla y comenzar a predicar la palabra. Dios quiere levantar pastores de este lugar, pastores jóvenes que se levanten, matrimonios jóvenes que se levanten a pastorear, evangelistas, misioneros que se levanten a misionar y salgan a predicar la palabra. Pero esta iglesia tiene algo en particular, que tiene la presencia del Espíritu Santo, que le da libertad al Espíritu Santo para moverse. Y eso no está en todos lados, hermano. Yo lo puedo experimentar porque he ido por muchas iglesias y puedo experimentar en las iglesias que no todas las iglesias tienen la libertad del Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere y para decir las cosas cara a cara y decirle, no, hermano, estás en pecado, estás en pecado, estás en fornicación, estás en fornicación. Decir las cosas cara a cara. Ya no todas las iglesias hacen lo mismo, porque tienen temor que se les vaya la gente, porque tienen temor que se les divida la iglesia. Pero déjeme decirle, yo prefiero que se divida la iglesia y no que irme al infierno con todo ello junto. Por eso les quiero hablar la verdad, hermano. Y ustedes tienen esta oportunidad ahora en la tierra de poder trasladar este mensaje a mucha gente. Ustedes tienen la oportunidad, hermanos, de parte de Dios, de decirle a toda esa gente que está confundida, esa gente que tal vez salió de este lugar y está confundida. Tienen el deber ustedes ahora de hablarle la verdad y decírselo en la cara. Estás errado, estás equivocado. Por eso, hermano, Dios trajo este mensaje a este lugar. ¿Por qué tuve que pasar todo lo que pasé? Porque era necesario para que esta iglesia pudiera levantarse en el poder del Espíritu Santo. Para que esta iglesia pudiera entender y comprender que a veces los dolores tenemos que pasar como dolor de parto. Tenemos que pasar angustias en la tierra. Tenemos que pasar desprecios, tenemos que pasar vituperios, tenemos que ver personas como se levantan. Yo lo puedo ver, hermano, en mi matrimonio, como mucha gente se levanta, como siervos se levantan contra nuestras vidas, a hablar, a criticar y a blasfemar. Le voy a contar algo, hermano, con temor de Dios. Unos siervos que hablaron de nosotros en una reunión que estuvieron, nos criticaron y hablaron mal, muy mal de nosotros. Se fue de la reunión esta persona que habló mal y le cayó un espíritu de enfermedad sobre su cuerpo. Quedó torcida así, hermano, que no se puede levantar. Ojo, hermano, cuando usted habla de los siervos y de las siervas, porque la mano de Dios no tarda en llegar. Oremos por aquellos que blasfeman contra la iglesia. Oremos por aquellos que calumnian a la iglesia. Oremos por aquellos que quieren dividir la iglesia, porque se levantan a dividir la iglesia. Porque el diablo sabe bien que es el último tiempo, que cuando suene la trompeta, mientras más deje la tierra, más mejor para él. Pero déjeme decirle que ustedes ahora ya tienen los ojos abiertos. Dios escogió este varón y esta mujer, la pastora de este lugar, para poder ser fieles y verdaderos delante del Señor. ¿Saben? Cuando entré a este lugar, pude entender lo que Dios me dijo. Ustedes estaban orando, estaban clamando, y me dijo el Espíritu Santo cuando entré, esto es lo que yo quiero, siervo, que no esperen el culto para orar,
que no esperen la reunión, que me busquen antes, que me busquen en ayuno, en oración. Esto es lo que yo quiero, siervo, para el último tiempo. Por eso míralo y ponlo por obra. Le dije, gracias, Señor, porque verdaderamente está el Espíritu Santo sobre este lugar. Ponte de pie, hermano. No sé si entendiste el mensaje, pero siento un privilegio muy grande también de haber traído este mensaje. Y sabe que se me abrieron las puertas, gracias a Dios, a predicar en muchos lugares. Me invitaron muchos pastores a predicar este mensaje. Vino un pastor el otro día, ayer, me dejó dicho con mi hija, la verdad, hermano, no esperaba este mensaje. Me dijo, realmente este mensaje viene de parte del corazón de Dios.